Muy bien. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de séptimo grado. Ahora sí vamos a comenzar y vamos con la continuación del tema que estábamos viendo la semana anterior. ¿Alguien se acuerda qué tema vimos la semana anterior? A ver, permítanme. No sé si... sí, ok. Ya tengo activados los micrófonos. ¿Alguien se acuerda cuál era el tema de la semana anterior? Expresiones de Edwin, encienda su micrófono. expresión de cantidades con variables. Expresión de cantidades con variables, ¿verdad? Ese era el tema de la semana anterior. Sabíamos que una variable puede ser cualquier letra del alfabeto. Y también decíamos que un coeficiente es el número que acompaña a la variable, ¿verdad? Al número le llamamos coeficiente y a la letra le llamamos variable. Entonces esos términos ya los teníamos claros. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama operaciones con expresiones algebraicas. Operaciones con expresiones algebraicas. Bien. Muy bien. No sé si escucha con retorno. Sí, profesor. Ok, confírmeme si se escucha bien ahora. Sí, sí se escucha Sí, bien. profe. Se escucha bien. Sí se escucha. Es que estoy conectado del teléfono y también estoy conectado de la computadora. Estoy conectado del teléfono por la cámara porque no me funciona la cámara de la computadora. Entonces, no, obviamente no va a aparecer arriba. Creo que mejor me voy a desconectar porque igual no va a aparecer mi video. Este lo voy a activar al final. Bien, ahora sí, voy de la computadora. Igual creo que no funciona el video. Creo que no se ve. Bien. Entonces ahora sí voy a continuar con la clase y decíamos que íbamos a comenzar con el tema que se llama operaciones con expresiones algebraicas. Decíamos que una expresión algebraica tiene un número que le llamamos coeficiente y una variable que puede ser cualquier letra del alfabeto. Pero lo que voy a hacer ahora es un repaso de la clase anterior. ¿Por qué? Porque estuve revisando sus tareas y vi que muchos de ustedes no las resolvieron correctamente. Entonces, por eso decidí hacer un breve repaso el día de hoy. Entonces, me voy a centrar en el ejercicio 9 y el ejercicio 10 de su tarea, que algunos no lo hicieron, otros lo hicieron mal, algunos solo lo copiaron. Les estuve escribiendo el día que mandaron la tarea. Mire, el ejercicio 9 y el 10 no lo resolvieron. Entonces, algunos sí los corrigieron y otros no. Por ese motivo, hoy lo voy a resolver para que vean ustedes cómo se resolvía, de qué manera, y para que ustedes puedan ir tomando nota y hacer las correcciones luego en su cuaderno, ¿verdad? Para que puedan aprender cómo se hace. Bien. Acuérdense que esos ejercicios eran de valor numérico. Y acá tengo el primero. Verifiquen ustedes ahí en su cuaderno. Es el ejercicio 9 de la tarea anterior. Si A es igual a -2 y B es igual a 6, encuentra el valor numérico en las siguientes expresiones. Teníamos el inciso A, que era 2A menos 3B, y el inciso B es 5 medios de A más B. ¿Sí? Confirmen ahí en su cuaderno si esos eran los ejercicios de la tarea, el 9, porque son los que voy a resolver en este momento. Esos eran. ¿Alguien que confirme? ¿Una sola persona? Ya todos tienen que tener su cuaderno, ¿verdad? Sí, profesor, son. Ok, entonces todos ahí en su cuaderno van a verificar. Fíjense bien qué es lo que voy a hacer. Cuando hablamos de valor numérico, hay que sacar cuál es el valor de toda esta operación.
Y para hacerlo tenemos que sustituir el valor de esas variables. ¿Cuánto vale A? Arriba me están diciendo que A vale negativo 2. ¿Y cuánto vale B? Arriba me dice que B es igual a 6. En el ejercicio B también, ¿verdad? Aplica para los dos. A vale negativo 2 y B vale 6. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir esas variables por el valor que tienen. Por ejemplo, acá este 2 está multiplicando con A. Significa que si yo voy a sustituir el valor de A por menos 2, significa que 2 se va a multiplicar por menos 2. En este caso, 3 está multiplicándose con B, significa que si voy a sustituir B por 6, entonces 3 se va a multiplicar por el valor de B, que sería 6. Lo mismo en este caso, tengo una fracción que está multiplicando por A, significa que esa fracción se va a multiplicar por negativo 2, y luego voy a sumarle el valor de B, que sería 6. Entonces lo voy a ir haciendo paso a paso. Fíjense ustedes, en el primero, hasta lo coloqué de otro color para que ustedes sepan qué es lo que estoy haciendo al momento de sustituir. Si ustedes se fijan, acá es una multiplicación, por lo tanto lo coloco entre paréntesis para saber que los tengo que multiplicar. ¿Cuál era el valor de A? Era negativo 2, entonces voy a colocar negativo 2, menos 3 por B. ¿Cuál era el valor de B? Era 6. Aquí ya me queda expresada la operación. Ahora veamos en el ejercicio B. En el ejercicio B tenía 5 medios por A. ¿Cuánto vale A? Vale negativo 2. ¿Por qué lo coloco dentro de paréntesis? Porque esto es una multiplicación. Si yo no lo coloco dentro de paréntesis, no voy a saber qué es lo que estoy haciendo y me voy a confundir. No voy a saber que es una multiplicación. Más B. ¿Cuánto vale B? Vale 6. Solo le voy a copiar esa cantidad. Aquí ya tengo expresado ya los dos ejercicios y ya sustituí las variables por los números que valen esas variables, donde el ejercicio me los daba. A era igual a negativo 2 y B era igual a 6. Todo donde estaba A lo voy a sustituir por menos 2 y donde estaba B lo voy a sustituir por 6. Eso fue lo que hice en los dos ejercicios. Fíjense bien. Ahora debo hacer las operaciones. 2 por negativo 2 sería más por menos. A ver, ¿cuánto es 2 por negativo 2? Pueden levantar la mano, ¿verdad? Elena. Negativo 4. Exactamente, es negativo 4, ¿verdad? Entonces me quedaría negativo 4 menos negativo por positivo es igual a negativo, ¿verdad? Menos 3 por 6 es igual. Negativo 18. Negativo 18. Entonces, la respuesta sería negativo 4 menos 18. Ahora veamos en el siguiente ejercicio. Fíjense ustedes, acá tengo en el siguiente ejercicio, tengo una fracción. Cuando tengo una fracción, igual está multiplicando. Entonces voy a decir, si se fijan, la fracción está positiva y el número que está multiplicando está negativo. Entonces sería menos por más o más por menos, ¿verdad? Y el resultado va a ser menos, según la ley de los signos. Entonces, fíjense bien, cuando tengo una fracción sería 2 por 5, 10. Y 10 entre 2, a 5. Eso se hace cuando hay una fracción. Miren, multiplico por el numerador y divido entre el denominador. 2 por 5, 10. 10 entre 2, a 5. 5 negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más es menos por más. Entonces sería menos 5. Y luego solo voy a sumarle 6. De esa manera me quedan, fíjense cómo me quedan. 2 por menos 2 es igual a negativo 4. Menos 3 por 6 es igual a negativo 18. Y en este caso sería menos 2 por 5, 10 entre 2, negativo 5. Y bajo el más 6. Ahí lo que resta solo es hacer las operaciones. ¿Cuál sería el resultado en el inciso A? A ver, ¿quién quiere participar? Resultado en el inciso A. Positivo 22. Negativo 22, ¿verdad? Es una suma de números que tienen el mismo signo, y si tienen el mismo signo se suman. 4 más 18, 22, y el signo es negativo, entonces es igual a negativo 22. Y en el inciso B, ¿cuál sería el resultado? A ver, alguien que quiera participar, pueden levantar la mano, ¿verdad? Menos 5 más 6, ¿cuál es el resultado? Ok, dice María Ávila que es negativo 11. Fíjense ustedes acá.
Signos diferentes, signos iguales, se suman. Signos diferentes, Elena, Es negativo 1. negativo 1. Ok, fíjense ustedes. Tengo signos diferentes, por lo tanto debo restar los números. Y el signo que voy a colocar es el signo del que tiene el mayor valor absoluto. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? ¿5 o 6? ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? 6, profe. 6. Entonces la respuesta va a tener el signo que tiene el 6. O sea, la respuesta va a ser positiva. Ahora lo que voy a hacer es restar 6 menos 5 a 1. Positivo 1. Entonces, no es negativo 1, Ian. Bueno, ella lo corrigió que es positivo. María no es negativo 1, es positivo. Fíjense ustedes, acá tengo una resta de números con diferentes signos. Cuando tengo eso, o cuando es una suma de números con diferentes signos, se restan. Y se copia el signo del número que tiene mayor valor absoluto. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? 6. Entonces el signo va a ser positivo. 6 menos 5 a 1. Entonces la respuesta es positivo 1. Por eso esto lo enseñé a inicios y a finales del primer parcial y a inicios de este parcial. Entonces la respuesta en ese caso sería negativo 22 en el inciso A y positivo 1 en el inciso B. Esta era la respuesta o este era el procedimiento que usted tenía que hacer en su tarea para resolverlo. A esto le llamamos valor numérico. Mire, ¿cuál es el valor numérico de 2A menos 3B? Entonces usted dice, el valor numérico es menos 22. ¿Cuál es el valor numérico de 5 entre 2A más B? 1. Ese es el valor numérico. Esto era lo que usted tenía que hacer, ¿verdad? Algunos inventaron y me escribieron un montón de cosas que ni al caso. Para ello yo resolví ejemplos en la clase anterior y estuve explicando. Es más, hasta les di chance de que hicieran preguntas. Pregunten cuando no entiendan, porque después me mandan cosas que nada que ver en las tareas. Y el primer parcial, pues fui un poco flexible, pero este parcial, el que me esté mandando tareas incompletas o que me escriban otra cosa o que no hagan los procedimientos que yo enseñé en clase, sino que, ¿saben qué hacían uno? Solo le colocaban. Hacían esto, fíjense bien. Y eso sí me molestó porque por eso yo estuve explicando. ¿Saben lo que hacían? Hacían esto, miren. Eso no es hacer el procedimiento. Esto estaban haciendo algunos, miren. Eso me hicieron. No es esa la respuesta, ¿verdad? Esa no es la respuesta. Entonces, para las próximas tareas, ¿verdad? Tienen que hacerlas así como yo explico en clase. Para ello yo mando los ejemplos y para ello yo explico aquí en clase. Entonces, su tarea, su obligación es hacer las tareas tal y como el maestro explicó. Bien, voy a hacer el otro ejercicio que era el número 10. Acuérdense que yo siempre voy a mandar capturas de esto, ¿verdad? Al final de la clase yo mando estas capturas, entonces usted no tiene por qué estar copiando ahorita. Lo que tiene que hacer haciendo es poniendo atención y viendo aquí mi pantalla. Yo voy a mandar las capturas de esto para que usted después lo copie en su cuaderno. Si usted tiene alguna duda, si todavía no entendió esto, es momento para que usted pregunte. Yo siempre doy ese espacio para que el estudiante pregunte, ¿verdad? Y si no hay preguntas, entonces puedo pasar a la siguiente. Bien, el día de hoy, el máximo que tengo de estudiantes que entraron es 63. 63 estudiantes entraron a la clase. Acá tengo captura y es la lista de asistencia. Bien, entonces vamos a pasar al ejercicio 10 y lo voy a resolver para que ustedes vayan viendo cómo se hacía y puedan corregir su tarea porque muchos me la enviaron de forma incorrecta. Ejercicio número 10. Si A es igual a 3 y B es igual a negativo 6, encuentro el valor numérico en las siguientes expresiones. Y tengo igual, ¿verdad? Tenía ejercicio A, que era 2A más 3B, y tenía el ejercicio B, que era negativo 2A más 1/2 de B. Confírmenme si ese era el que estaba en su cuaderno para irlo resolviendo. Si esa era la tarea. Sí, ¿verdad? Ese era. Alguien que confirme, una sola persona. Sí, profe, esa era. Ok, entonces lo que vamos a hacer acá es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, es encontrar el valor numérico. Eso es lo que vamos a hacer, ¿bien? Fíjense bien, fíjense que estoy teniendo problemas con algunos estudiantes que me mandan la tarea y solo me copian la respuesta.
O sea, no copian el ejercicio. Entonces, ¿qué sucede si no copian el ejercicio? No saben lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso porque por eso el maestro da las instrucciones y si ustedes en la tarea, cada ejercicio hay una descripción y dice, encuentra el valor numérico, simplifique, sume, reste, encuentre el producto. Siempre hay una instrucción. Si usted no copia eso, no sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un valor numérico. Miren, encuentra el valor numérico en las siguientes expresiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir las variables, en este caso la variable A y la variable B. ¿Por qué valores? Aquí me los está dando el ejercicio. Mire, A vale 3 y B vale negativo 6. Igual en el ejercicio B, A vale 3 y B es igual a negativo 6. Entonces lo que voy a ir haciendo es sustituyendo los valores. Fíjense ustedes, A valía 3, entonces este 2 está multiplicando con A, entonces aquí coloco entre paréntesis el valor de A que sería 3. El 3 está multiplicando a B, entonces entre paréntesis coloco el valor de B que sería negativo 6. Y por acá el negativo 2 multiplica a, ¿cuánto vale A? Vale 3. Entonces voy a colocar entre paréntesis 3, que es el valor de A. Y un medio multiplica a B, ¿cuánto vale B? Vale negativo 6. Aquí está, miren, negativo 6. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Solo es hacer las operaciones. 2 por 3 es igual a 6. Y más 3 por menos 6 es igual a ver, alguien que me participe. Positivo 3 por negativo 6. Dicen que interesante. Si usted no se sabe las tablas, aquí está nulo. ¿Eh? Por eso lo primero que hice yo fue que se aprendieran las tablas. 3 por negativo 6, ¿a cuánto es igual? ¿Alguien que quiera participar? Les cuento que hoy no hay juegos. Puede ser que los que participen sean los que ganen los puntos extra. Nancy. Encienda su micrófono, Nancy. Negativo 18. Exactamente, negativo 18. ¿Por qué? Porque más por menos es igual a menos. Entonces me quedaría 6, 2 por 3, 6. 6 menos 18. Y en el siguiente caso tengo negativo 2 por 3. Negativo 2 por 3 es igual a negativo 6. Ahora, acá tengo una multiplicación de una fracción por un número entero. Entonces, si ustedes se fijan, la fracción está positiva y el número entero está negativo. Por lo tanto, positivo por negativo es igual a, más por menos es igual a menos. Entonces, ajá, muy bien, Rocío, acaba de escribir en el chat. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cuánto es 6 por 1 entre 2? 6 por 1 entre 2. Muy bien, Nancy. 3. Ajá, 6 por 1 es 6 y entre 2 es igual a... ¿Pero es positivo o negativo, Nancy? Fíjense bien en los signos. Muy bien, Rocío, ahí escribió en el chat. Ok. Vamos a ver, ¿quién más? Esther Andino. Es negativo. ¿Negativo qué? Negativo 3. Muy bien, es negativo 3, ¿verdad? Entonces ya tenemos negativo 6 y negativo 3. Entonces, de esa manera nos queda, acá nos queda 2 por 3, 6, y acá más 3 por menos 6 es igual a negativo 18, y acá tengo negativo 2 por 3 es igual a negativo 6, y negativo 6 por un medio, o un medio por negativo 6 es lo mismo que 6 por 1, 6 entre 2, 3, más por menos es igual a menos. Ahora vamos con las respuestas. Algunos tienen levantada la mano. ¿Cuál es la respuesta en el inciso A? A ver. ¿Cuál es la respuesta en el inciso A? 6 menos 18, ¿a cuánto es igual? Elena. Negativo 2. No le escuchamos, Elena. Es negativo 12. Exactamente, es negativo 12. 6 menos 18 es igual a negativo 12. Ok, falta la siguiente. Creo que Dayana tiene levantada la mano. En la respuesta del ejercicio B, ¿cuál sería, Dayana? Negativo 9. Exactamente, es negativo 9, miren. Menos 6 menos 3 igual a 9. Y 6 menos 18 es igual a negativo 12. Si ustedes se fijan, ahí están las respuestas, miren. Negativo 12 y negativo 9. Si se fijan, no era tan difícil. Algunos
lo hicieron y otros no lo hicieron cuando dejé la tarea. Acá está, dice Rocío García, que es negativo 12 y negativo 9. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, no estaba tan difícil, solo había que ir siguiendo paso a paso. Primero lo que teníamos que hacer era sustituir las variables por sus valores y luego hacer las operaciones teniendo cuidado con la ley de los signos, ¿verdad? En el caso de que hubieran signos negativos y positivos. No estaba tan difícil. Si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, si no hay duda, vamos a pasar ya a la clase de hoy, ¿verdad? Pero si alguien tiene alguna duda, entonces ahorita es el momento de que pregunte a qué parte no le entendió o qué es lo que le dificulta. Pueden levantar la mano y hacer sus preguntas, ¿verdad? Si no entendieron esta parte. Porque luego cuando ya me hacen la tarea, no la hacen correctamente. Entonces, ahorita digo yo, si no preguntan, van entendiendo. Pero luego cuando me hacen mal las tareas, entonces, ¿por qué no preguntaron en clase? Digo, ahorita es buen momento para preguntar. Bien, si no hay preguntas, imagino que ya está todo claro como el agua. A esto se refiere el valor numérico, ¿verdad? Si a usted le preguntan cuál es el valor numérico de 2a más 3b, si a vale 3 y b vale menos 6, entonces el valor numérico es negativo 2. En el caso de menos 2a más 1b más 1 entre 2b, ¿cuál es el valor numérico si a vale 3 y b es igual a menos 6? El valor numérico es negativo 9. Ahí están las respuestas, ¿verdad? A eso se refiere. Y así es como usted tenía que resolver la tarea. Solo debía hacer eso. Entonces, para la próxima, ¿verdad? Bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo. Solo voy a borrar esto. Ahí está. Creo que aquí ya iniciamos con la clase de hoy. Bien, la clase de hoy era operaciones con expresiones algebraicas. Lo que vamos a ver primero es términos y coeficientes. Ya aprendimos que eran coeficientes y variables, ¿verdad? Hoy vamos a ver qué son términos. Entonces, si ustedes se fijan, acá dice, en la expresión algebraica, 4x más 2, observamos que está separada por el signo más, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan, está separada por el signo más. Un término algebraico se separa de otro con el signo más. Entonces, aquí, ¿cuántos términos tengo? A ver. En esa expresión 4x más 2, ¿cuántos términos hay? 1, profe. 1. Lean bien. Un 2. término algebraico se separa de otro con el signo más. ¿Cuántos términos? Dice María Ávila que hay 2. Excelente. ¿Cuántos términos hay acá? Un término algebraico se separa de otro con el signo más. Entonces, ¿cuántos hay aquí? Hay 2, ¿verdad? 2 términos. ¿Cuál es el primer término? 4x. Y el segundo término es 2. Esos son los términos. Muy bien, Elena. Hay 2 términos. Entonces, ya sabemos que es un coeficiente. ¿Cuáles son los coeficientes en esta expresión? ¿Cuáles son? A ver. ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuáles son los coeficientes en esta expresión? En 4x más 2, ¿cuáles son los coeficientes? El más. No, habíamos dicho que los coeficientes son los números. ¿Cuáles son los números ahí? 4 y el 2, profe. Esos son los coeficientes. ¿Y cuáles son las variables? El por y el más. No. La variable puede ser cualquier letra del abecedario. ¿Cuántas letras del abecedario hay ahí? La X. La X. La X es variable. El signo más no es una variable. Muy bien, María, ya lo corrigió. Exacto. Entonces, podemos decir que en esta expresión algebraica tiene dos términos. ¿Cuáles eran los términos? 4x y 2. Tiene dos coeficientes. ¿Cuáles eran los coeficientes? 4 y 2. Y tiene una variable. ¿Cuál era la variable? X. Y dice que un coeficiente se separa de otro con el signo más. Muy bien, entonces vamos a continuar. La X es la variable, dice Elena. Muy bien. Vamos a continuar. En la unidad 1 aprendimos que se puede convertir una sustracción en una adición, es decir, 5x menos 3 es igual a 5x más, y el menos 3 obviamente lo coloco dentro de paréntesis. Los términos 5x y negativo 3. Estos son los términos aquí en esta expresión, ¿verdad? 5x y negativo 3. En la expresión de arriba los términos eran 4x y 2. En esta expresión que tengo acá los términos son 5x y negativo 3. Las partes del término algebraico son 5x,
5 es el coeficiente y X es la variable. Solo en este término, ¿verdad? En el término negativo 3, ¿hay variable? No, no hay, solo hay coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Negativo 3. Pero el término 5x tiene variable que es x y el coeficiente que es 5. Entonces hay que tener muy claro esto de aquí en adelante, porque de aquí en adelante vamos a aprender a hacer operaciones con expresiones algebraicas, que de eso se trata la clase de hoy. Acuérdense que si esta clase se termina, entonces pueden ingresar con el mismo link. Se llama término a toda expresión algebraica que está separada por el signo de la operación suma, que era el signo más. La parte numérica del término con variable se llama coeficiente. Entonces, esta es la parte numérica, el 5. Mira, eso el 5 le llamamos coeficiente. A los números le llamamos coeficientes y a las letras variables. El signo más no es una variable, ¿verdad? Solo las letras del alfabeto. Bien, si está todo claro esto, entonces vamos a continuar. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden levantar la mano, ¿verdad? Y hacer las preguntas. Entonces acá tenemos un ejemplo. Complete la siguiente tabla. Pero yo no la voy a completar, la van a completar ustedes, ¿verdad? Ustedes me van a ir dictando y yo voy a ir escribiendo. Así que ustedes me dicen. Fíjense ustedes acá. Tengo la expresión x menos 6y más 2. ¿Cuáles serían los términos acá? Pueden levantar la mano y yo les autorizo a encender su micrófono. ¿Cuáles serían ahí los términos? A ver, Elena. El 6 y el 2. Ojo, escuchen bien la pregunta. ¿Cuáles serían los términos? Usted lo que me acaba de mencionar son los coeficientes. Vamos a ver a alguien más. María. Más menos. Esos son los signos, María. Vamos a ver a alguien más. Jesselyn. X menos 6y y 2. Exacto. Estos son los términos. Mire, los vamos a ir copiando. Jesselyn contestó, ¿verdad? Muy bien. Es X menos 6y. El último término es 2. Mire, ahí ya los tenemos. Muy bien. Excelente, Jesselyn. Ahora vamos con la siguiente columna. La siguiente columna me dice cuáles son las variables. Vamos a ver. ¿Cuáles son las variables? Pueden levantar la mano, ¿verdad? No se preocupen si se equivocaron, porque a veces uno aprende más cuando se equivoca que cuando cree que ya sabe las cosas, ¿verdad? Vamos a ver. Tengo otra vez acá a Elena. Elena. ¿Cuáles son las variables, Elena? X y Y. Casi no, dice Elena que no la escuchamos muy bien, o acérquese más al micrófono, o no sé si tiene algún problema. X y Y, profe. Ajá, acá no sé si fue Elena la que contestó, pero sí. X es una variable y la otra es Y. Fíjense bien en este ejercicio porque voy a dejar uno de tarea que es similar a este. Entonces, si completan bien este, van a poder hacer la tarea, ¿verdad? ¿Cuáles eran los términos? ¿Cuáles eran las variables? Y me faltan ahora los coeficientes. A ver, ¿alguien que quiera participar? Kenia, cierre su micrófono, por favor, porque escucha ese ruido molesto. Muy bien. A ver, Freddy Gerardo, encienda su micrófono. El 6 y el 2, profe. El 6 y el 2. Ok. Esos son los coeficientes que tenemos, ¿verdad? Ahí está. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Fíjese bien. Voy a retrocederme para que todos observen cuáles eran los coeficientes y de esa manera poder definir esto, porque Freddy me está diciendo que es el 6 y el 2, pero la definición de coeficientes me dice la parte numérica del término con variable se llama coeficiente. ¿Lo ven ustedes acá? La parte numérica, aquí está al final, la parte numérica del término
con variable se llama coeficiente. Entonces vamos a regresar acá. ¿Cuáles son los términos que tienen variable? Acá tengo X y acá tengo Y. El 2 no lo voy a contar como coeficiente porque no tiene variable. Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? Que cuando teníamos una variable que estaba sola, en realidad no estaba sola. Siempre había un número ahí aunque nosotros no lo miráramos. ¿Cuál era? El 1. Ajá, entonces, ¿dónde estará ese 1? Donde hay una variable sola. ¿Cuál es la variable que está sola? X, por lo tanto ahí tengo un coeficiente 1. Y otra variable y otro término que tenga número y variable es 6y. Entonces ahí estaría el otro coeficiente. A 2 no lo voy a contar como coeficiente porque si ustedes se fijan atrás me dice que la parte numérica del término con variable se llama coeficiente y el 2 no tiene variable, entonces no lo voy a contar como coeficiente. En cambio, la X sí tiene un número ahí, aunque no lo vemos ahí. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Les pido por favor que si tienen los micrófonos encendidos que los apaguen, si ya terminó su participación. Voy a leer acá el chat, dice María Ávila que era 6 y 2, Elena también decía que es 6 y 2, entonces si ustedes se fijan pueden corregir ahí, ¿verdad? En realidad era 1 y en este caso es negativo 6. Hay que tener cuidado también siempre con los signos, ¿verdad? Porque, permítanme, porque a veces no los escribimos. Hay que tener cuidado con los signos. Ahí está, negativo 6. Entonces, hay que tener cuidado siempre, ¿verdad? El 6 era negativo, no era positivo, no le habíamos colocado ahí. Ahora vamos a hacer el siguiente, el que está abajo. ¿Cuáles serían los términos acá en el que está abajo? Vamos a ver. Christopher dice 1 y 6. Es 1 y negativo 6, ¿verdad? Acá abajo, ¿cuáles serían los términos? Pueden levantar la mano para participar. ¿Cuáles serían los términos? A ver. Pueden levantar la mano para participar. Aquí en la parte de abajo, ¿cuáles serían los términos? Ajá, Fabián. La A y la B, profe. Esas serían las variables, Fabián. Pero los términos, ¿cuáles serían? A ver, ¿alguien más? El menos y el B. El menos es un signo, no es un término. Ok. Kenia Lisette, encienda su micrófono. 2 y B. El 2 no es un término. Fíjense bien, ustedes tienen que agarrar todo esto que está acá es un término, mire. A entre 2 es un término y B es otro término. Entonces, tengo, permítanme. A entre 2 es un término, mire. Y el otro término es negativo. Bueno, no sería negativo. Sí, bueno, sí sería negativo en este caso. Negativo B. Aunque no tengo un número, ¿qué número estaría delante de la B? Aunque nosotros no lo escribimos. ¿Qué número estaría ahí? El 1. Ajá, El 1. el 1. Siempre que nosotros tengamos una variable que está sola, en realidad no está sola, ¿verdad? Siempre hay un número y es el número 1. Entonces, negativo B sería el otro término. Ahora vamos a la siguiente columna. ¿Cuáles serían las variables? Creo que las mencionó Fabián. A ver, Fabián, ya las había mencionado. Vuélvalas a mencionar. ¿Cuáles eran las variables? La A y la B. Exactamente. Mire, la variable A, escribimos acá. Con la variable A, permítanme. No me acostumbro a escribir en esta pantalla, así es súper difícil. Pero vamos a intentar hacer la A y la B. Muy bien, ahí están las variables. Y por último me faltarían los coeficientes. ¿Cuáles serían los coeficientes? A ver, Jesselyn Molina, ¿cuáles serían los coeficientes? El 2 y el negativo 1. Ok, fíjese bien. Sería negativo 1, ¿verdad? Ahí está correcto, pero solo sería el 2. Analicen bien eso. Vamos a leer aquí en el chat. Dicen 1, dice Rocío, A y B, dice María. Me imagino que eran las variables, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿cuáles serían los coeficientes? Fíjense bien ustedes. Delante de la A no está sola. En realidad, delante de la A hay un 1.
Entonces los coeficientes serían, a ver, La A y el 2. la A es una variable. Hablamos que los coeficientes son los números que están en las expresiones algebraicas. Pero delante de la A hay un 1. Si delante de la A hay un 1, entonces no puede ser solo 2. ¿Cómo quedaría? Sería 1 entre 2. Miren, entonces ya estábamos llenando la segunda parte del cuadro. Si ustedes se fijan, acá teníamos A y abajo tenemos, acá teníamos A y abajo tenemos un 2, pero decíamos que delante de A hay un 1. Por lo tanto, el coeficiente aquí sería un medio. Mire, 1 arriba y 2 abajo sería un medio. Y ahora habría que anotar el siguiente coeficiente. Acá tenemos negativo b, entonces el coeficiente sería, a ver, Jesselyn. Negativo 1. Excelente, sería negativo 1. Lo vamos a escribir acá, negativo 1. Y ahí tengo los coeficientes. Entonces, si ustedes se fijan, hice este ejercicio porque ustedes van a tener que hacer uno en casa de tarea. Entonces, para que no cometan esos errores, ¿verdad? Mire, aquí era un medio y aquí es negativo 1. ¿Por qué es un medio? ¿De dónde sale ese 1, profe? Delante de la A tenemos un 1. Si usted se pregunta eso, mire, delante de cada variable hay un 1 cuando la variable está sola. Delante de B también había un 1 y acá arriba, delante de X, también había un número. Bien, entonces no sé si quedó claro acá o si alguien tiene alguna duda puede preguntar. ¿Están a tiempo? Claro. Hola. Ajá, Elena. Profe, siempre, ¿verdad que siempre el uno va primero que la variable que está Sí. sola? O escuché mal. Sí. Siempre que tenemos una variable sola, delante de esa variable hay un 1. Aunque nosotros no lo vemos, ahí está, ¿verdad? Entonces, cuando nos toca sacar los coeficientes, sabemos que aquí hay un 1. Por ejemplo, acá en negativo b. Acá delante de la A también había un número que era 1. Entonces, por eso los vamos escribiendo acá en los coeficientes. Entonces, lo que yo necesito que usted maneje es lo siguiente. Que usted pueda diferenciar cuáles son los términos, cuáles son las variables y cuáles son los coeficientes. Fíjese bien, esto es lo que usted tiene que saberse. ¿Cuáles son los términos? Los términos son todos los que van separados, ya sea por el signo más o el signo menos. Por favor, apaguen los micrófonos, ¿verdad? Cuando no están participando. Bien, entonces acá decíamos que el primer término es X, el segundo término es menos 6Y y el tercer término era 2. ¿Cuáles eran las variables acá? Las variables eran X y Y. Son las únicas letras que hay ahí, ¿verdad? Las variables son las letras. Yo no tengo una clase. ¿Cuáles eran los coeficientes? Aquí había 1 y negativo 6. ¿Por qué el 2 no es coeficiente? Porque no está acompañado de una variable. Luego teníamos A entre 2 menos B. ¿Cuáles eran los términos? El primer término es A entre 2. El segundo término es menos B. Luego tenemos las variables. ¿Qué letras hay ahí? Solo la A y la B. Esas son las variables. Mire, A y B. Coeficientes. Los coeficientes son los números. ¿Qué números habían acá? Delante de la A había un 1. Por lo tanto me quedaba un medio. Mire, 1 entre 2. Y delante de la B había un 1, por lo tanto me quedaba menos 1. A eso se refiere, ¿verdad? Si usted logró entender esto, va a poder hacer la tarea, porque la tarea es algo parecido a esto que voy a dejar. Acuérdense, siempre que hay una variable sola hay un 1. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. Y acá tengo un ejercicio, ¿verdad? Aquí ya estamos entrando a algo que se llama adición y sustracción de expresiones algebraicas. ¿Todos se acuerdan que era adición y sustracción? A ver. ¿Alguien que quiera Suma y participar? resta. Ajá. María. Suma y resta. Adición y sustracción es suma y resta. A eso se refiere. Entonces, fíjense bien en este ejercicio que tengo acá. Ejercicio 2.2. Dice acá, encuentra el área del rectángulo resaltado. Entonces, tengo área 1 y área 2 porque son un cuadrado y un rectángulo que están unidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el área era igual a base por altura?
En este caso, la base es 3 centímetros y la altura es la misma, ¿verdad? X centímetros. No, es un dato que no lo conocemos, por eso lo tenemos representado con la variable X. Y en el área 2, la base es 5 y la altura es X centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar, ¿verdad? La base por la altura, esto es igual al área. Entonces, la respuesta sería, el área del rectángulo resaltado tiene 8 de base. ¿Por qué tiene 8? Porque es 3 más 5, 8. Y X centímetros de altura, ¿verdad? Que es lo que aparece acá. Como área es igual a base por altura, entonces el área del rectángulo sería 8 por X. Y hablamos de centímetros cuadrados. ¿Por qué de cuadrados? Porque tengo la base y la altura. Son 2, por eso está elevado al cuadrado. Son 2 lados. Observando el rectángulo resaltado, se puede separar en 2 rectángulos, el área 1 y el área 2, que son los que tengo acá. El área 1 es 3 por X centímetros cuadrados y el área 2 es 5 por X centímetros cuadrados, ¿verdad? El área de cada uno. Entonces, si nosotros sumamos las áreas del cuadrado más la área del rectángulo, sería 3 por X más 5 por X. Y esto es igual a 8X. La suma de las áreas A1 y A2 es igual al área del rectángulo resaltado, que es 8X centímetros cuadrados. Y acá ya lo tengo expresado, fíjense bien. Ya lo tengo con expresiones algebraicas, ¿verdad? Ya cuando lo tengo con expresiones algebraicas va tomando forma y vamos cayendo en lo que vamos a observar. Fíjense bien, 3 por X, el área 1, más 5X, el área 2. Esto es lo mismo que yo tenga 3 más 5. ¿Y por qué copio la variable afuera? Porque es la misma variable, ¿verdad? A esto nosotros le llamamos términos semejantes. Cuando dos términos tienen la misma variable elevada al mismo exponente, le llamamos términos semejantes. Y se suman o se restan dependiendo del signo que tengan. Acá los dos son positivos, entonces los sumo. Entonces sería 3 más 5, 8. 8X. Es lo mismo. Ahora veamos un ejemplo en donde apliquemos esto de los términos semejantes. Dos o más términos son semejantes si tienen la misma variable con el mismo exponente. Ejemplo 2.3. Simplifique los términos semejantes en un solo término. Fíjense ustedes, acá tengo 2A menos 4A y en el inciso B tengo 4B menos B. Entonces, 2A menos 4A me quedaría de la siguiente manera. Fíjense usted. Resto los coeficientes y copio la variable. 2 menos 4 y acá me queda 4 menos. ¿Qué número había delante de la B? ¿Qué número había? Ajá, María. Permítanme, que no, tengo los micrófonos apagados porque a ustedes les olvida apagarlos, ya es mucho ruido. Ya está, ya los habilité, María. 1, profe. 1. De hecho, no era 1, ¿verdad? Es negativo 1. Fíjense bien en el signo. Entonces usted va a decir, profe, ¿de dónde sale ese negativo 1? Ah, porque delante de la B hay un número, mire. Siempre que hay una variable sola, hay un 1 aunque usted no lo mire. ¿Y para qué me sirve ese 1? Cuando voy a hacer estas operaciones de suma y resta de términos semejantes, mire. Entonces, si usted me pone 4B menos B, es como que diga 4B menos 1B. Entonces sería 4 menos 1 y copio la variable afuera porque es la misma, ¿verdad? Son semejantes porque tienen la misma variable elevada al mismo exponente. Si este estuviera 4B al cuadrado, ya no serían semejantes porque ya no tienen la misma variable al mismo exponente. Bien, muy bien, Elena, menos 1. Entonces acá sería 4 menos 1, B. ¿Por qué copio la variable afuera? Porque la variable es la misma, ¿verdad? Siempre la voy a copiar. Y acá 2 menos 4. Entonces, ¿cuánto es 2 menos 4? A ver. Habían 58, a ver, 61 estudiantes y ya solo hay 54. ¿Cuánto es 2 menos 4, Edwin? Negativo 2, profe. Muy bien, negativo 2. A ver, ¿y cuánto es 4 menos 1? Súper fácil, ¿verdad? Rocío, no es 2, es negativo 2. Muy bien, Jesselyn. Ah, ya lo corrigió Rocío. ¿Cuánto es 4 menos 1? Es fácil, ¿verdad? Es igual a 3. Entonces, 2 menos 4, negativo 2, y voy a copiar la variable que es A. Y 4 menos 1 es igual a 3, y voy a copiar la variable que es B. Fíjense ustedes. A esto le llamamos simplificación de términos semejantes.
Si tienen signos diferentes, se restan. Si tienen signos iguales, se suman. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿qué hicimos acá? Fíjense ustedes, 3x más 5x es igual a 8x. Acá los sumamos porque tenían signos iguales. Y se copia la variable. Mire usted, se copia la variable. Muy bien, Elena. Entonces, en el otro ejercicio, en el que estamos haciendo ahorita, son restas. ¿Por qué los restamos? Porque tienen signos diferentes. El 2 estaba positivo y el 4 estaba negativo. Acá el 4 estaba positivo y el 1 estaba negativo. Entonces, al tener signos diferentes, se restan. Si tienen signos iguales, se suman. La variable solo se va copiando. Mira, aquí la ponemos afuera del paréntesis y después la copiamos. Aquí va fuera del paréntesis y después la copiamos. ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con los coeficientes, o sea, con los números. Siempre y cuando las variables sean iguales, ¿verdad? Si hay una variable es elevado al cuadrado o es otra variable, ya no se puede. Ya no son términos semejantes. Entonces, si a usted le piden simplificar términos semejantes, entonces si están positivos o negativos los dos, se suman. Si están con signos diferentes, se restan. Eso es. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido de acá o está súper fácil? Está fácil, profe. Esto que estaba acá son sustracciones, ¿verdad? O sea, restas. El anterior era una adición, o sea, una suma. Entonces vamos a ver otro ejercicio. Y acá me aparece una definición en la parte de abajo. Simplificar una expresión algebraica consiste en agrupar los términos semejantes y calcular separadamente. ¿Qué hicimos acá? Lo vamos agrupando, ¿verdad? Pero aquí solo había una variable en cada ejercicio. ¿Qué pasa si en un ejercicio hay más de una variable? Ya vamos a ver. Dice María, profe, y si la variable no es la misma, entonces no se puede simplificar, María, porque ya no son términos semejantes. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que aparecen varias variables. O más de una. Simplifique los términos que son semejantes. Por ejemplo, acá, a ver, ahí tengo términos semejantes. ¿Alguien que me quiera decir quiénes son semejantes? A ver. Alguien que me diga. Ok, Jesselyn. 8A y 6A. Ajá. Y positivo 4 y positivo 2 serán semejantes. Fíjense bien, los términos semejantes acá son 8A y negativo 6A. Fíjense bien siempre en el signo. Por ese signo hacen las tareas malas. 8A y negativo 6A. Pero 4 y 2, positivo 4 y positivo 2 también son semejantes. ¿No tienen variables? Sí, no tienen, pero sí los puede operar usted. Usted puede sumar perfectamente 4 más 2. Entonces también son semejantes, aunque no tienen variables, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a resolverlo. Fíjese usted. Primero lo que voy a hacer es agrupar los términos semejantes. Entonces, ¿cuáles eran semejantes? Era 8A y negativo 6A. Entonces los copio, mire. 8A y negativo 6A los copio seguidos porque son semejantes. Luego tengo positivo 4 y positivo 2. Ahí ya los tengo agrupados. Entonces es más fácil, mire. 8A menos 6A y 4 más 2 y los voy bajando. ¿Cuánto sería 8A menos 6A? Entonces lo sumo separadamente, ¿verdad? Entonces 8 menos 6 es igual a 2 y copiamos la variable que es A. Y 4 más 2 es igual a 6. ¿Puedo seguir ahí operando? No, ya no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el 6 no tiene variable. Tendría que el 6 tener la variable A. Pero como no la tiene, entonces ya no se puede. Ahí está la respuesta, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Ok, acá dice 2A, dice María. Ajá, 2A más 6. Vamos a ver acá otro ejemplo. Tengo 3A más 5A menos 2. ¿Cómo haríamos en ese caso? Primero hay que agrupar los términos semejantes. ¿Cuáles son términos semejantes ahí en ese ejercicio? Sería, ajá, vamos a ver, alguien tiene levantada la mano, Edwin. 3A y 5A son los signos semejantes de ahí, profe. Son los únicos, exactamente. Negativo 2 no es semejante con ninguno porque no hay otro número, entonces no es semejante. Entonces, lo primero que hacemos es agruparlo, ¿verdad? Fíjese bien, 3A, y aquí lo vuelvo a copiar el ejercicio, ahí lo voy agrupando. 3A más 5A menos 2. Entonces, aquí, ¿a cuáles los puedo sumar? Solo puedo sumar 3A más 5A, que es igual. Aquí, ¿a cuánto es igual?
a 8A y bajo el menos 2. ¿Qué puedo hacer con ese menos 2? Nada, solo lo vuelvo a copiar, mire. Y ahí me queda la respuesta, 8A menos 2. No puedo seguir porque el 2 no tiene variable, tendría que ser A para poder continuar. Y como no tiene, entonces ahí me queda la respuesta. Bien, vamos a ver, acá escribieron en el chat, dice María Ávila, 8A, ajá. La respuesta sería 8A menos 2. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, si no paso al siguiente ejercicio. No, profe. Ok, vamos al siguiente. Siempre, ¿verdad? Seguimos con adición y sustracción. Si se fijan, en algunos ejercicios sumamos y en otros restamos. Por eso se llama adición y sustracción. Y eso me permite a mí para simplificar los términos semejantes. ¿Lo simplifiqué? Sí, mira, aquí tenía 4 y terminé en 2. Acá tenía 3 y terminé en 2. Entonces esto es simplificar, ¿verdad? Hacer más simple. Vamos a ver otro ejercicio. Y acá me dice, pensemos en la adición de expresiones algebraicas, o sea, en la suma de expresiones algebraicas. Y acá tengo 3A más 4 más 5A menos 6. Entonces, ¿habrá otra forma de hacerlo, profe? Sí, sí hay otra forma. Así como cuando usted hace una suma normal, fíjese bien, primero tengo 3A más 4 y lo voy a sumar con 5A menos 6. Y agarro los que no tienen variable, 4 menos 6, ¿a cuánto es igual? 4 menos 6. A ver. 4 menos 6 es, ajá, María. Negativo 2, profe. Muy bien, negativo 2. Y 3 menos 5, perdón, 3 más 5, porque aquí los dos son positivos, entonces se suman, ¿verdad? 3 más 5, fácil, ¿verdad? Creo que en todos los ejercicios nos va saliendo ese número. A ver, está Christopher. 8. 8A, ¿verdad? Entonces la respuesta sería 8A menos 2. Entonces, ¿hay otra forma de hacerlo? Sí, ¿verdad? Siempre y cuando cumplan con esto, ¿verdad? Tener que los términos sean semejantes, este con este y el segundo con el segundo. Si el primero y el primero son semejantes y el segundo con el segundo son semejantes, se puede hacer. Esto en el caso de la suma, ¿verdad? Ahí quedaría la respuesta, 8A menos 2. Ahora, también usted lo puede hacer agrupándolos, 3A más 5A más 4 menos 6. Entonces de ahí tendría que hacer 3A, le va a quedar 8A, 3A más 5A igual a 8A y más 4 menos 6 le va a quedar a menos 2. Se puede hacer de las dos formas. En este caso lo hice así para que ustedes vean que es una suma. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Pensemos en la sustracción de expresiones algebraicas. Ok, acabamos de ver suma, pero aquí tenemos una resta. Cuando tenemos una resta, ojo, mucho ojo cuando tenemos una resta, porque aquí es donde me fallaron cuando enseñé suma y resta de números positivos y negativos. Muchos se les olvidaba este pequeño detalle. Cuando estamos restando, le vamos a cambiar el signo al sustraendo. Siempre que tenemos una resta, tenemos el minuendo, que es el primero, y el sustraendo, que es el segundo. Entonces le vamos a cambiar los signos al sustraendo. Por ejemplo, aquí tengo positivo 3A, lo voy a poner como negativo 3A. Acá tengo positivo 2, entonces lo voy a poner como negativo 2. Entonces, siempre que tenemos una resta o una sustracción, le vamos a cambiar los signos al sustraendo. Ejercicio 2.8. Lo que voy a hacer es cambiarle los signos. Y decíamos que toda resta la convertimos en suma. Pero para poderla convertir en suma, debo cambiarle los signos al sustraendo, que sería este que estaba positivo, lo paso a negativo, y este que estaba positivo también pasa a negativo. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Acuérdense, es una resta, entonces la voy a convertir a suma y le voy a cambiar los signos al sustraendo. Fíjense bien, acá lo tengo. 5A más 6 menos 3A más 2. Entonces me quedaría como 5A, aquí le estoy quitando los paréntesis. Ustedes se fijan, 5A más 6, este estaba positivo 3A, entonces lo coloco como negativo 3A. Este estaba como positivo 2, entonces ahora lo coloco como negativo 2. Si ustedes se fijan, lo que hice fue cambiarle los signos al sustraendo. El 3A estaba positivo, lo cambié a negativo. Y el positivo 2 lo cambié a negativo 2. ¿Cuándo voy a hacer esto? Siempre que tengo una resta. Siempre que tengo una resta. Bien, ahora lo que voy a hacer solo es agruparlos en términos semejantes, ¿verdad? 5A menos 3A y más 6 menos 2.
Y de aquí está súper fácil, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? A ver si lo pueden hacer ahí rapidito. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver, acá están escribiendo en el chat. No, no puede ser 16. 5 menos 3 es igual a 2A. Y 6 menos 2 es igual. Ajá, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Edwin. La respuesta sería 2A más 4. Exactamente, 2A más 4, miren. Haciendo la operación. Y aquí me dice, fíjense bien, antes de llegar a la respuesta, aquí tengo una definición. Menos 3A más 2 es igual a menos 1 por 3A más 2, y esto es igual a que tenga negativo 3A menos 2. Significa que aquí adelante de este había un 1, pero para no hacer esto y complicarme, lo que voy a hacer solo es cambiar los signos de la expresión 3A más 2. Estaban positivos, los pasé a negativos. Estaban positivos, los paso a negativos. Ok, acá están escribiendo en el chat y dice 2A más 4. Muy bien, Luis. Ya lo habían dicho, ¿verdad? La respuesta es 2A más 4. No es 16A, no sé, alguien escribió ahí 16A. Fíjense bien, 5A menos 3A, 5 menos 3, 2. Y 6 menos 2, 4. Ahí estaba la respuesta. Vamos a hacer el último ejercicio para terminar esta clase y luego les mando la tarea. Ejemplo 2.9. Calcule 3A más 4 menos 5A menos 6. Lo primero que vamos a hacer entonces es convertir estos con el símbolo o el signo opuesto, ¿verdad? 5A está positivo, entonces lo voy a colocar como negativo. Y menos 6 lo voy a colocar como más 6. Aquí lo vuelvo a escribir, fíjense bien. 3A más 4 menos 5A menos 6. Esto es igual, aquí lo escribo ya sin paréntesis, 3A más 4. Y el 5 estaba positivo, entonces lo voy a escribir como negativo 5A. El 6 estaba negativo, entonces lo voy a escribir como positivo. Siempre que usted tenga una resta, voy a hacer esto. Muy bien. Ahora vamos. Y acá me dice, ¿verdad? Que cambiar los signos de los términos de la expresión 3A más 2. No era este, que este era del anterior, creo. Era 5A menos 6. Bien. Y entonces ahora lo que voy a hacer es colocar agruparlos, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos semejantes? ¿Cuáles eran semejantes? 3A menos 5 eran semejantes, entonces los copio seguidos. Y luego tengo más 4 más 6. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? 3A menos 5A más 4 más 6. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver. 3 menos 5, 3 menos 5 no es igual a 8. Ojo, este está positivo y este está negativo, ¿verdad? Entonces, pilas ahí. 4 más 6 no es igual a 2. ¿Cuál sería la respuesta? Pueden ir escribiendo en el chat, ¿verdad? O pueden participar. Vamos a ver, Jocelyn. Sienta su micrófono. 2A más 10. 2. 3 menos 5 es igual a 2. Ajá, Jocelyn. 3 menos 5 es igual a 2. Vamos a ver, Jocelyn. Jocelyn, 3 menos 5 es igual a 2. ¿O es igual a negativo 2? Ojo con los signos. Es negativo 2. Entonces sería negativo 2A más, Jocelyn, negativo 2A más. Negativo 2A más 10, profe. Exacto, no sé quién contestó ahí porque estábamos con Jocelyn, pero creo que fue... Muy bien, esa es la respuesta, ¿verdad? Ojo, si ustedes se fijan, aquí el mayor error lo cometen en los signos. Miren, 3 menos 5 es igual a negativo 2. Dice Christopher, menos 2 más 10. Y las variables, Christopher, es menos 2A. Luis Fernando, muy bien. Entonces, fíjense bien ustedes, no hay que olvidarse ni de las variables ni de los signos. Aquí está la respuesta, miren. Negativo 2A más 10. ¿Por qué es negativo 2, profe? Porque 3 menos 5 es igual a negativo 2. Y se escribe la variable. Y acá solo es 4 más 6. Entonces me queda como 10. 10. Y aquí terminamos. Solo restaría mandar la tarea número 5 al segundo parcial.